Hola, soy Cristian y en este vídeo quiero hablar del autismo en el entorno escolar. Vamos a ver algunos consejos y algunas particularidades de los niños autistas que tenemos en clase. La idea es que este vídeo pueda servir un poco como recurso para docentes y también un poquito de guía para las familias, ¿de acuerdo? Vamos a ver el tema con calma y vamos a ir desglosando el contenido. Vamos a empezar por hablar de que cada niño es único. Al margen de cualquier diagnóstico, cada niño tiene una forma distinta de experimentar el mundo. Sin embargo, a veces podemos encontrar señales que nos hagan sospechar de que un alumno puede tener un desarrollo diferente, ¿de acuerdo? Hoy vamos a ver cómo vamos a detectarlo, cómo acompañar y cómo generar espacios donde los niños puedan florecer al final, ¿de acuerdo? ¿En qué áreas puede tener dificultades un alumno TEA, un alumno con trastorno en el espectro autista? Vamos a ver. Puede tener dificultades en muchas o en algunas de las siguientes áreas. No tiene por qué ser en todas. Cada niño es distinto, cada TEA es distinto, ¿vale? No todos tienen ni la misma afectación, ni el mismo nivel de gravedad, ni van a necesitar el mismo nivel de ayuda, ¿de acuerdo? Pero sí que pueden tener dificultades en estas áreas: comunicación, socialización, rigidez mental, percepciones sensoriales, habilidades de planificación, teoría de la mente, reconocer las relaciones, habilidades motoras y atención también. También comentar que muchas veces puede darse comorbilidad entre el TEA y el TDAH, ¿vale? El trastorno por déficit de atención e hiperactividad. Es muy común tener niños que tengan ambos diagnósticos. Y vamos a ir desglosando estas áreas en las que hemos dicho que pueden tener dificultad y vamos a ver en qué cosas exactamente pueden tener dificultad. Después ya veremos qué podemos hacer para ayudar. Empecemos por la comunicación. Pueden tener dificultad en el lenguaje receptivo, esto es, comprensión de instrucciones, de la lectura, del lenguaje no verbal, corporal, y en el lenguaje expresivo, en el uso de una comunicación eficaz, dificultades en la conversación. De hecho, encontraremos también alumnos TEA que no son verbales, que no hablan. Hay muchos que sí y hay muchos que también que no. Hay otros que, aunque hablen, pueden tener dificultad, ¿vale? Socialización, muy importante. Los TEA habitualmente no es que no quieran saber nada de nadie. Esto es una creencia que había hasta hace muy poco, en los que creíamos que los TEA están en su mundo y no les interesa socializar. Bueno, hay de todo. Muchos, diría que la mayoría, pero no lo voy a decir por no equivocarme, porque no lo sé, pero muchos sí desean socializar. Lo que pasa es que no saben cómo hacerlo. No tienen las estrategias para socializar de una forma adecuada. Y pueden pasarse incluso por defecto o por exceso. Por ejemplo, puede ser que un niño no sepa acercarse para presentarse a jugar con otros, y entonces le tendremos que ayudar. Pero podemos también tener un niño que se acerca de forma inapropiada, que es muy brusco o que quizás se acerca a niños más mayores, que quizá no van a reaccionar como él quisiera, ¿vale? Podemos tener estos dos extremos. No es solo un niño que no habla, que no interactúa, que no se acerca, no, también podemos tener un niño que lo hace y lo hace en exceso, y lo hace de forma inapropiada. Porque aquí la cuestión es la dificultad en regular esa socialización, ¿de acuerdo? Quedaros con eso. No saben regular bien la manera de comunicarse con los demás. No es que no quieran, no es que no se comuniquen, es que no lo regulan. Con lo cual tenemos interacción inadecuada con los compañeros, como decía, dificultad en llevarse bien con los demás, capacidad de cooperación, la comprensión de las reglas no escritas. Esto es muy dificultoso para un TEA. Necesitan unas reglas claras, directas, expresadas
expresamente, no es algo que se da por sentado, no, eso no les va a funcionar nunca, no lo van a entender. Aunque tú digas, es que es de lógica, es que se sobreentiende, no, un TEA no va a sobreentender nada, necesita que le digas explícitamente lo que puede y lo que no puede hacer, y más en un entorno de un aula, ¿de acuerdo? El instinto social, la capacidad de formar amistades, muy dificultoso también, y para mantenerlas. También podemos tener el caso, yo lo tengo de primera mano, no en mí, pero en otra persona, de que les cuesta, ¿no?, hacer amistades, y cuando hacen una amistad se obsesionan con las personas. Por ejemplo, igual tienen un amigo o una amiga y se obsesionan con esta persona, no saben modular esa amistad, ¿vale? Llega la obsesión y al final lo que pasa muchas veces es que esta persona se acaba agobiando y corta la relación, incluso en niños, ¿eh? Yo esto lo he visto, hablo de un caso de niños pequeños. Pero también puede pasar en adultos o en adolescentes. Entonces tenemos esta dificultad para mantener estas amistades. También cuando son pequeñitos, sobre todo, la dificultad también para hacer y mantener las amistades es, por un lado, como decía, no saber acercarse, por ejemplo, a los niños del parque. Pueden necesitar ayuda para que les acompañes, para preguntar si puede jugar con ellos. Pero es que además el problema que puede tener es que a lo mejor hoy ha estado jugando con ellos y mañana vuelve y están los mismos niños y él no los reconoce. Él o ella no puede pasar que no reconozca a esos niños. Igual esos niños ya se habían presentado, le habían dicho su nombre, han jugado con él, incluso se han presentado o han hablado con alguno de los padres, ¿vale? Pueden haberse visto incluso varias veces y haber coincidido varias veces en el mismo lugar, y que el niño TEA en ese momento no reconozca a esos niños, no se dé cuenta que ya los conocía de otro día, porque tiene dificultad también para recordar las caras. Entonces ve unos niños pero no sabe que los conoce, no sabe que ya son sus amigos del parque, ¿vale? Entonces quizá va a necesitar nuestra ayuda. Claro, en este caso hablamos más del entorno familiar, pero bueno, puede pasar en clase también o en una extraescolar. Va a necesitar que el adulto le recuerde, oye, mira, esos niños son amigos tuyos. ¿Te acuerdas que el otro día o ayer estuviste jugando con ellos? Y que te dijeron que no sé qué y hicisteis. Ah, sí, es verdad. Y ahí ya el niño va, porque tú le has recordado. Pero si no por sí solo, a veces es muy difícil que se acuerde. Sí que recordarán más fácilmente a los compañeros de clase porque los ve todos los días mucho rato, pero cuando son interacciones más esporádicas, como es eso, el jugar en un parque un día de vez en cuando, o quizá un vecino que no ven cada día, gente así, les va a costar a veces también, ¿vale? Recordar a las personas. Por eso también es muy difícil el hacer amistades y mantenerlas. Rigidez mental. ¿Qué quiere decir esto? Les cuesta mucho adaptarse a los cambios. Cambios de rutina. Cambiar de actividad, ¿vale? Cuando acabamos una actividad y tenemos que pasar a otra. O cambiar de habitación. Estas transiciones que les llamamos, de cambiar de una actividad a otra, tanto en casa como en el colegio, es muy difícil y puede dar lugar a rabietas, berrinches, pegar, de todo, solo por el desajuste que les genera el cambio, ¿vale? Entonces, por ejemplo, en casa va a ser muy difícil cuando es el momento de vestirse por la mañana, el momento de, pues, asearse, el momento de, si están, por ejemplo, viendo la tele y hay que terminar de ver la tele porque tenemos que ir al cole, ¿vale? El momento de terminar la hora del patio, por ejemplo, también. No es que sea por una rebequería, es que les cuesta esta transición. En la hora de ir a dormir, por ejemplo, ¿vale? Cualquier cambio así de hasta aquí, esto ya no es hora y pasamos a lo siguiente, es muy complicado. Luego, también en cuanto a la rigidez mental, tienen intereses muy limitados,
a un objeto o a un tema concreto. Esto es muy típico y lo hemos visto mucho, ¿vale? Por ejemplo, es muy típico el tema de los dinosaurios. A muchos TEAs les encantan los dinosaurios, o los insectos, o los animales, o bueno, hay quien le gustan los trenes, o el espacio, no sé. Hay muchos temas, ¿de acuerdo? ¿Qué pasa? Podemos aprovechar nosotros como adultos estos temas de interés especial para fomentar otros que a nosotros nos interese. Podemos explorar a través de esos temas otros que nosotros queramos incorporar. Por ejemplo, me lo invento, al niño le gusta el espacio y tenemos que estudiar matemáticas. Y el niño las matemáticas no hay manera. Vamos a incorporar el tema del espacio en el aprendizaje de las matemáticas. Vamos a ver cómo puede ser útil las matemáticas para entender conceptos del espacio. Y ahí el niño quizá nos va a responder mejor. ¿Vale? Lo que nosotros tenemos que entender como adultos y como docentes es que con estos niños nos vamos a tener que salir muchas veces del plan establecido. No vamos a poder seguir el programa de forma rígida. Sé que es muy complicado, me he encontrado con docentes que dicen, es que yo tengo 20 niños más. Bueno, pero ese está ahí también. Y los padres de ese niño también sufren y también ese niño y esos padres merecen que su hijo reciba la atención que necesita, tenga un apoyo en clase o no. Podemos hacer adaptaciones muy sencillas cambiando nuestra actitud y nos van a funcionar mucho. Lo que no nos va a funcionar nada, y lo digo por experiencia, y va a ser horrible tanto para el niño, al que le va a dejar secuelas graves, y lo digo por conocimiento de casos, como va a ser horrible para el docente, que lo va a pasar fatal. Si nuestra dinámica se basa en castigar, echar de clase, echarle charlas sin darle un tiempo de desconexión, un tiempo fuera que ellos necesitan para relajarse, esto va a ser súper contraproducente. O sea, estas actitudes no nos van a ayudar en nada, ni como docentes ni como padres. Entonces, la actitud adecuada con estos niños es aprovechar su potencial, que tienen mucho y tienen muchas cosas buenas, para integrar lo que nosotros necesitemos integrar. ¿Vale? Entonces, en el caso de los intereses, vamos a aprovechar esos intereses para conseguir lo que nosotros queremos. Os voy a poner otro ejemplo. Un niño, también esto conozco un caso el otro día, que encuentra, le encantan los insectos y encuentra en el patio un gusano. Y está con el gusano y con el gusano. Y llega la hora de que acaba el patio y hay que ir a clase y el niño está obsesionado con el gusano. ¿Qué hicieron los profesores en un colegio que sí hace lo que se debe hacer? Aprovechar esto del gusano, este tema del gusano, este niño con esta obsesión por los animales y los insectos, y vamos a llevarlo a clase, vamos a observarlo todos por el microscopio, y además este niño que tiene este interés especial va a ser el protagonista de esa clase y nos va a enseñar a los demás sobre el gusano. Con lo cual facilitamos la transición de acabar la hora del patio, evitamos una rabieta por quitarle al niño el insecto y generamos una situación de aprendizaje en grupo, en la que además estamos dando al niño un protagonismo y fomentando unas habilidades de comunicación, porque estamos haciendo que él sea como el que lleva la sesión, ¿vale? Porque él está enseñando a sus compañeros sobre ese animal. Con lo cual estamos fomentando también sus habilidades de comunicación y de sociabilización. Es muy fácil. Ahora bien, si como docentes somos rígidos y es que esto ahora no toca y te lo quito porque yo lo digo, por no decir otra cosa, no. Estas actitudes con estos niños olvidaros. Quizá con otros niños más, vamos a decirlo, fáciles, puedan servir, pero con ellos no nos va a servir. Así que
olvidaros porque es una pérdida de tiempo, ¿vale? ¿Qué más cositas nos pueden costar a los TEA? Las percepciones sensoriales también por exceso o por defecto, ¿de acuerdo? Tenemos hipersensibilidad, esto es muy conocido, molestia en exceso de determinados sonidos, luces, texturas, sabores, ¿vale? Por eso también a veces quedan de maniáticos. Es porque lo notan todo mucho. El sonido les duele, la luz les duele, pero es que les duele de verdad, ¿de acuerdo? Pero lo que quizá no es tan conocido es que también podemos tener por hiposensibilidad. Por ejemplo, pueden ser niños que no perciban el frío, el calor o el dolor, sobre todo, ¿vale? Niños que los vemos que hacen mucho frío y van en manga corta. No se dan cuenta de que tienen frío. Niños que se han hecho daño y no les duele y quizá puedan tener un daño importante y no les duele o no se quejan, no se quejan, ¿vale? Es por la hiposensibilidad. O sea que también tenemos que estar muy pendiente con este tema, ¿vale? ¿Qué más? Habilidades de planificación. Son niños que les cuesta mucho dificultarse, o sea, les genera mucha dificultad, perdón, orientarse en el tiempo, los días de la semana, los meses, los horarios, con lo cual van a necesitar mucha ayuda por parte del adulto y también muchos apoyos a nivel visual, pueden ser pictogramas, pueden ser horarios. Por ejemplo, hay un formato que es el horario, esto es para tener en casa, pero también se puede tener en clase. El horario de la semana de clase con las asignaturas, los días de la semana, ¿vale? Normal. Y entonces ponemos en cada día un velcro y tenemos una foto del niño con un velcro. Entonces cada día se trata de que situemos la foto en el día que estamos, ¿vale? Para que el niño pueda ubicarse un poco visualmente en la semana, ¿de acuerdo? También lo podríamos hacer con los meses o con las estaciones del año incluso, ¿vale? Es una pequeña idea, pero hay muchos recursos, pero van a necesitar este apoyo y que el adulto les refuerce y les ayude. Muchos no entienden el reloj, les genera mucha frustración el tema de la hora, se pueden guiar más bien por si es hora de comer, si es hora de dormir, si nos hemos levantado. También son niños que a veces madrugan mucho, se despiertan de madrugada y ya no quieren dormir más, porque tampoco se orientan muy bien. Todo esto, ¿vale? Es algo que presenta bastante dificultad. Y también dentro de las habilidades de planificación les cuesta mucho, también ligado a lo anterior, organizarse, planificarse, establecer prioridades y gestionar el tiempo. Pensar que si no entendemos el tiempo, no podemos gestionarlo. Si un niño no entiende el reloj, no entiende qué tiene que hacer en su día, cuántas horas tiene su día, cuánto tiempo libre tiene, cuántos días tiene una semana, cuándo hay cole y cuándo es fiesta, difícilmente va a poder gestionar ese tiempo y planificarse, ¿vale? Con lo cual necesita que el adulto esté constantemente ayudándole, necesita que el adulto esté revisándole la agenda. Por parte de los docentes va a necesitar este niño que se le recuerde que debe apuntar los deberes, o cualquier otra pues salida, o algo relevante que se vaya a hacer en clase. Hay que recordarle que debe apuntarlo, hay que indicarle en qué día o en qué página debe apuntarlo, ¿vale? Porque no va a saber y si no estamos encima no lo va a apuntar y no lo va a hacer, ¿vale? Con lo cual, a veces incluso el docente va a tener que apuntar él de su puño y letra en el día indicado, pues traer los deberes de tal, ¿vale? Porque si no el niño no lo va a apuntar, no se va a acordar o no se va a gestionar para apuntarlo bien, ¿vale? O quizás se va a dejar información, no lo va a entender. Y por parte de la familia es muy importante que, por ejemplo, cada día al llegar a casa se revise la agenda, se revise la carpeta donde ellos a veces traen los deberes, ¿vale? Porque muchas veces los TEA o no nos cuentan nada de lo que han hecho en el día. Hay muchos TEA que vienen del cole y los padres tienen que saber algo de qué ha pasado en su día revisando la mochila y con lo que encuentren, ¿vale? Porque sus hijos o no hablan
o sí hablan pero no les explican nada del cole. O quizá les expliquen algo, pero lo que les explique sea pues que han encontrado un bicho en la hora del patio, pero no les explican que tienen deberes para mañana o para la semana que viene, ¿vale? Entonces, como padres es muy importante que al llegar revisemos la mochila, revisar agenda, revisar carpeta, y también podemos obtener mucha información revisando si encontramos pues piedras, plumas, quizá algún insecto vivo en algún bote o en el tupper del bocadillo. Eso es muy habitual también, ¿vale? Son muy recolectores de tesoritos los TEA. Y ahí también vamos a poder obtener un poquito más de información. De nuevo, pido a los docentes un poquito de flexibilidad en estos temas, ¿vale? No pasa nada porque el niño se lleve una piedra en la mochila, o una hoja, o una pluma de un pájaro que pasaba. No pasa nada, ¿de acuerdo? Yo esto lo digo porque hay muchos docentes que se empeñan en el porque yo lo digo, y porque esto es así y porque no. Repito, no, esa actitud no nos beneficia en nada. Así que por favor, evitadlo, ¿de acuerdo? ¿Qué más dificultades? La teoría de la mente. ¿Qué quiere decir esto? Muy difícil ver una situación desde la perspectiva de los demás, ¿vale? Lo típico de ponerse en el lugar del otro. Pensar sobre los pensamientos del otro. Entender que otras personas no tienen por qué pensar o sentir lo mismo. Entonces vamos a tener que enseñar a este niño explícitamente que tú tienes tu opinión y yo tengo la mía, que todas las opiniones son válidas, que es válido cambiar de opinión, ¿vale? Porque esto al principio también les puede costar mucho. Lo pueden aprender, pero puede ser muy difícil, ¿vale? Para ellos. Reconocer relaciones. Puede pasar que se centren demasiado en los detalles de algo y no en lo importante, ¿vale? Y también que tengan, relacionado con esto, dificultad en formar un todo mayor que la forma de las partes, o sea, que la suma de las partes de algo, ¿vale? A lo mejor no sé, me lo invento, un juguete, un camión, y que el niño solo esté mirando las ruedas del camión y solo esté centrado en las ruedas del camión y no sepa entender el camión en su totalidad. Vale, no pasa nada, es un juguete, pero es que les va a pasar en más áreas de su vida que con un juguete, ¿vale? Pueden ir por la calle y no darse cuenta de que viene un coche, ir a cruzar la calle y no darse cuenta de que viene un coche porque solo están mirando el muñequito del semáforo y no están viendo la totalidad de la calle, ¿vale? Con lo cual tenemos que tener mucho ojo también con esto. También en cuanto a las tareas escolares, más de cara a los docentes, va a ser muy difícil el tema también ligado a lo de la planificación, entender esta ficha que me has dado o estos deberes que hay que hacer, ver la globalidad, por ejemplo, de un problema. Quizás se queden perdidos en un detalle del problema. Imaginaros que decimos, Juanito fue a comprar al Mercadona naranjas y valían 2 euros el kilo. Y el niño a lo mejor solo se va a centrar en que fue al Mercadona. Y ya se va a olvidar de si compró naranjas, de cuánto costaba el kilo, ni de nada. Ya se queda con que fue al Mercadona. Seguimos. Más dificultades que pueden tener. Habilidades motoras. Son niños torpes muchas veces, ¿vale? Pueden tener dificultad tanto en las habilidades gruesas como en las finas. En las gruesas, por ejemplo, como decía, ser torpes, y en las finas, en la escritura a mano, es muy habitual que tengan muy mala letra, les cueste mucho, quizá apretan demasiado, no saben regular el trazo, ¿vale? Entonces esto no pensemos que es desinterés, desgana, no lo quiero hacer bien. No, es que de verdad no saben, les cuesta mucho, ¿vale? Les cuesta regularlo. Al final pueden aprenderlo, pero tienen dificultad, ¿vale? Todas estas dificultades que estamos teniendo, con mucho trabajo y mucho apoyo, las van a poder ir mejorando, si no superando del todo, pero van a poder ir mejorando en estas áreas, pero van a necesitar
una dedicación especial y un apoyo especial, ¿vale? De eso se trata. Algunos niños más, algunos niños menos, algunos en unas cosas y otros en otras. Dificultades de atención, capacidad de centrarse en un periodo o enfoque específico, cambiar el foco de atención de un aspecto a otro o pasar a enfocarse a más aspectos. En ocasiones también van a estar asustados de ser el centro de atención, esto es muy habitual también. ¿Vale? Y hasta aquí las dificultades que podemos encontrar. Entonces, algunas cuestiones importantes que tenemos que tener en cuenta como docentes. Algunos alumnos TEA tienen mucha dificultad para vernos y escucharnos de forma simultánea. ¿Qué quiere decir esto? Es que el hecho de estar viéndonos presencialmente, ¿no? Nuestra figura humana, y oírnos y prestarnos atención, se les complica mucho, no lo pueden hacer. Entonces es muy habitual que, por ejemplo, tenemos niños que no nos estén mirando, que parecen que no nos están prestando atención. No pasa nada, es que a lo mejor nos está escuchando muy concentrado, pero no nos está mirando. Pasa también en las conversaciones, a veces son niños o adultos incluso que están manteniendo una conversación y no están mirando a la persona, incluso miran hacia otro lado, pero sí están escuchando, incluso están prestando más atención, pero para poder prestar esa atención deben dejar de mirarnos, porque si nos miran es demasiado estímulo y no son capaces de concentrarse, ¿vale? Necesitan más tiempo para responder a sus preguntas. Bajo presión responden con palabras simples: no, no sé, tal vez, a lo mejor. Con lo cual, si se sienten atosigados, por ejemplo, les preguntamos sobre algo que han hecho y les insistimos mucho, aparte de que seguramente se acabará generando un meltdown, una rabieta, primero van a empezar a responder con monosílabos, bajando la mirada, muy serios, no, no sé, o sin contestar directamente, ¿vale? ¿Qué más? A menudo no generalizan sus conocimientos y tienen que aprender todo desde el principio de nuevo. No porque ayer aprendió algo lo sabe hoy, o no porque, o sea, no saben extrapolar algo, ¿no? Que tú digas, pues si es de sentido común, si esto es así, pues lo aplicamos a esta otra situación. No, hay que decírselo explícitamente. Les resulta difícil, muy difícil, encontrar su material escolar y prepararlo para seguir. También preparar las hojas de los deberes o las fichas que hacen en clase. Por ejemplo, se les puede hacer una hoja en las que pongamos los pasos que deben seguir cuando van a hacer una tarea, ¿vale? Porque también les cuesta mucho. Es decir, bueno, pues primero tengo que encontrar el lápiz y sacarlo. Poner la fecha. Poner mi nombre. Leo la pregunta, la pienso, escribo la respuesta, ¿vale? Podemos poner los pasos para que el niño pueda verlo de forma visual. También puede pasar, sobre todo si tenemos comorbilidad con TDA, que se distraiga con el material escolar. Por ejemplo, si llevan rotuladores de colores o cosas así que les gusten mucho, una goma muy bonita, cosas así, quizá cuando vaya a buscar el material escolar se entretenga demasiado y se distraiga mucho con ese material. O si lleva quizá en el estuche, ahí sí algo que haya recolectado, alguna plumita, alguna cosa, pues ya van a perder la atención, a perder el tiempo con esa cosa y se van a despistar mucho. Necesitan que estemos encima recordándoles lo que deben hacer ahora, ¿vale? Que no pueden prestar atención a esos objetos. Desde casa lo que podemos hacer es evitar estuches maravillosos de fantasía que nos gusta mucho a los papás ponerle a los niños de todo, y simplificar lo máximo posible para evitar también estas distracciones. Como docentes también podemos dar esta indicación a los padres si vemos que el niño se distrae en exceso con rotuladores, clips bonitos, lo que sea, o le cuesta encontrar las cosas, ¿no? Decirle a los padres, mira, por favor,
vamos a intentar traer el material justo y necesario en un estuche sencillo, ¿no? Pues lápiz, goma, maquineta, lo que necesite el niño. Punto. Sin florituras y sin distracciones para facilitar este encontrar el material y no distraerse, ¿vale? Y poder prepararlo. Y como decía, ligado a lo anterior, la dificultad para entender los pasos a seguir para realizar una tarea escolar, ya sean deberes, un examen, una ficha, unos ejercicios, un problema, ¿vale? Con lo cual también es muy útil esto de poner explícitamente y por escrito, aparte de explicarlo, los pasos. Bueno, ¿qué tenemos que hacer aquí? ¿Qué pasos vamos a seguir? Podemos tener también en la pared, colgado como recurso, por ejemplo, yo lo he visto en consultorio. Pasos a seguir cuando debo hacer una tarea. 1. Me fijo en el enunciado. 2. No sé qué, ¿vale? Esto también es muy útil como recurso. También es muy útil, y se aplica ya en muchos colegios, pero lo digo por si acaso hay alguno en el que no, el uso de pictogramas ya está muy extendido, tanto en clase como por ejemplo en el baño, en los pasillos, ¿vale? Con los pasos para hacer ciertas cosas o la explicación gráfica de ciertas cosas. Por ejemplo, en consultorio de psicología, en el baño, por ejemplo, en donde yo trabajo, podemos encontrar en el baño eh, tanto los pasos de hago pis, me limpio, tiro de la cadena, me lavo las manos, ¿vale? Como en la pica del baño, en el lavabo, abro el grifo, me enjabono, bueno, el de este así, me froto, me enjuago, me seco las manos, ¿vale? Con dibujos que está pegado en la pared, lo mismo que decía con velcro o como queráis, ¿vale? Es muy útil. También hay TEA que no les gustan los pictogramas y que no les funcionan. Pero en general sí, les van muy bien, ¿vale? Porque les van a ayudar más que las instrucciones verbales, que muchos les cuesta seguir instrucciones verbales, sobre todo si no están escritas de forma visual. ¿Qué más? Pueden sentirse abrumados si se les dan demasiadas opciones. Démosle 2 si queremos que elija algo. No le demos más opciones porque se van a aturullar y no van a saber, puede dar lugar incluso al llanto, ¿vale? Por el agobio que les genera. Necesitan explicaciones claras y sencillas, en muchos casos con apoyo visual, como decía, pictogramas, imágenes, y necesitan refuerzo positivo, saber que lo están haciendo bien, ¿vale? Vamos a centrarnos más en felicitar que no en castigar. Y desde una perspectiva inclusiva, que es al final lo que queremos, incluir al niño TEA, no hacerle diferente, aunque tenga dificultad. La intención va a ser aumentar la participación de todo el alumnado, también de los alumnos TEA, y la reducción de su exclusión en la cultura, en los currículos y en la vida de la escuela. También es muy interesante, si los padres del niño TEA lo permiten, siempre hay que consultarlo, que expliquemos al resto de alumnos de su clase un poquito cuál es la situación con este niño, que este niño es especial, que este niño le cuesta esto y lo otro, que todos tenemos que ayudarle, ¿vale? Que sus compañeros también entiendan quién es este niño y qué es lo que se le hace difícil. Súper importante. Siempre y cuando los padres lo permitan y asegurándonos también de que el niño es conocedor de que es TEA, porque puede pasar que el niño no lo sepa. Hay muchos padres que no le explican a sus hijos que es TEA. Desde mi punto de vista esto es un error grave, además, tanto en TEA como en otras condiciones, ¿vale? Entonces debemos asegurarnos como docentes que el niño lo sabe y que los padres están de acuerdo en que comuniquemos esto al resto de alumnos. Por lo tanto, para incluir al niño TEA, ¿qué vamos a necesitar? Conocer a los estudiantes, sobre todo, sus puntos fuertes, que tienen muchos, sus intereses, sus características sensoriales, por exceso o por defecto, lo que comentábamos antes, las necesidades, la comunicación, las necesidades organizativas, lo que les cuesta, usar apoyos
y visuales y horarios, como hemos dicho ya antes. Proporcionar estructuras claras y concisas. Y que el entorno, sobre todo, sea predecible y seguro. Anticipar cambios. Normalmente en una escuela ya es un entorno bastante predecible y bastante seguro, pero siempre puede haber cambios. Es muy fácil, siempre va a haber algún imprevisto, pero hay cambios que es muy fácil anticipar. Por ejemplo, una maestra que mañana tiene a primera hora una reunión con unos padres, con lo cual en clase habrá otro maestro a primera hora. Entonces esa maestra anticipa a él y a los demás: mañana a primera hora yo no estaré porque tengo reunión con unos papás y vendrá a clase fulanito y haréis tal cosa con él. Y después, cuando yo termine, vendré. Así de sencillo. Hay una excursión, anticipemos, porque aunque es una cosa chula que vamos a hacer, el niño TEA se va a poner súper nervioso, porque es todo diferente, vamos a coger un autobús, vamos a ir a un sitio extraño, muy complicado todo, va a ser un estrés. Entonces, anticipemos, mañana vamos a ir a la excursión y en la excursión, ¿qué vamos a hacer? Primero llegaremos a clase, cuando estemos todos saldremos y cogeremos el autobús. Cuando lleguemos al sitio, primero haremos esta actividad. Cuando acabemos la actividad, vamos a almorzar. Después, ¿vale? Vamos desglosando y vamos anticipando. Incluso podemos entregar también al niño unos pictogramas con los pasos de qué cosas van a pasar en la excursión y en qué orden. ¿De acuerdo? Esto va a ser súper útil y nos va a ayudar mucho a tranquilizar al niño. ¿Qué vamos a necesitar más? Tener en cuenta, como decíamos, dónde pueden surgir dificultades antes de que ocurran. Anticipación, sobre todo. Y ayudar en la autorregulación. Conocer las cosas que calman al alumno. Darle espacio. Podemos tener el típico rincón de la calma, por ejemplo, en la clase, ¿vale? Donde el niño, cuando se sienta estresado, pidiéndonos permiso, obviamente, pueda ir allí a estar relajado y tranquilo hasta que se sienta mejor. Darle también recursos para autorregularse en una crisis. Por ejemplo, el bote de la calma también es muy habitual. Permitirle también tener algún pequeño juguete, gadget, ¿no? De estos de un spinner, cosas similares que les ayudan a ellos también a autorregularse. No lo veamos como juguetes, veámoslo como herramientas para la regulación emocional. ¿De acuerdo? También permitirles ocultarse parcialmente, por ejemplo, ponerse la gorra del jersey un rato si están estresados. Los docentes son muy maniáticos con que no se puede llevar la cabeza tapada en clase, no sé por qué, no se puede llevar un gorro o una gorra. Bueno, permitámosle por favor un ratito de abstracción, si queremos llamarlo así, poniéndose el gorro un rato, y que cuando se sienta más tranquilo debe quitárselo, ¿vale? Esto también nos va a ayudar mucho. Y va a evitar también situaciones de pelea innecesarias donde vamos a perder más tiempo y más energía en si te puedes o no te puedes poner el gorro o si te puedes o no te puedes ir allí a descansar, ¿vale? Sobre todo lo que tenemos que evitar como adultos es esa rigidez, esa imposición de normas y esa actitud de porque esto es así y porque yo lo digo, ¿vale? Y evitar prejuicios, no caer en etiquetas, en trampas, como es vago, no le interesa, esto se ve muchísimo, ¿vale? Es muy duro, pero es muy habitual también. ¿Qué más? Necesitamos construir sobre el éxito, utilizar un sistema de bonificación en clase, de premios, ¿vale? No nos centremos en el castigo, por favor. Y utilizar el apoyo social, como clubs de intereses, juego, facilitar la amistad a través del modelado y la preparación, ofrecer al niño oportunidades para interactuar con otros compañeros. Y como decíamos también, me he anticipado, con permiso de los padres y de la persona TEA, explicar al resto de compañeros qué es TEA. Adaptar el entorno, tener en cuenta las necesidades sensoriales y de autoestimulación y autorregulación, como decía, con el uso de pequeños juguetes, creando un espacio de la calma, etc. Tener un plan motivador y significativo, proyectos de interés, el Learn by Doing. Nos va a funcionar también habitualmente mucho más el aprendizaje por proyectos, que no el típico pupitre y libro,
y ser un receptor pasivo del conocimiento, no va a funcionar tan bien. Por proyectos va a funcionar mucho mejor y sobre todo si lo hacemos a través de los intereses del niño. Tener en definitiva una cultura acogedora, velar por la adecuada integración en el grupo, en lugar de apartarle y de hacerle diferente. Y evitar, como decía, los comentarios como yo tengo 20 niños más, que son muy duros y muy demoledores, sobre todo para los padres, ¿de acuerdo? Como padres, pensad que estamos obligados a llevar a nuestros hijos al colegio y sufrimos mucho en casos como estos, sobre todo cuando sabemos que nuestros hijos no lo están pasando bien. Si además el docente nos dice este comentario, esto como padres es muy desalentador y es muy demoledor, o sea que por favor evitemos estos comentarios. Vamos a intentar apoyar al niño con las herramientas que tenemos, con lo que podemos, pues en vez de decir yo tengo 20 niños más, decir estamos haciendo todo lo posible por ayudar a tu hijo. Vamos a ver qué más podemos hacer, vamos a ver con los recursos que tenemos, vamos a estudiar qué opciones tenemos viables para tu hijo, ¿vale? Es muy fácil, estamos diciendo lo mismo pero cambiamos el discurso y ya el tono emocional es muy diferente también. Y consejos prácticos para la integración en el aula, vamos a ver, consejos rápidos, prácticos. Ejecutar desde el principio el plan de acción de trabajo y los tiempos para llevarlo a cabo. Estructurar el día, colgar en el aula una representación de la rutina diaria. Anticipar los cambios en la medida de lo posible. Apoyarse en el uso de pictogramas. Establecer unas normas y colgarlas a la vista, explícitas. Y dar al niño las instrucciones tanto de forma verbal como escrita, ¿vale? Por todo lo que ya habíamos dicho antes de la dificultad de entender las normas, etc. Comprobar a través de preguntas si el niño ha entendido las instrucciones, usar un cronómetro o una señal para limitar el tiempo. Por ejemplo, es muy fácil, podemos poner la alarma del móvil para decir cuándo termina una actividad, así también vamos a facilitar las transiciones. Ofrecerle un tiempo libre para dedicar a sus intereses tras terminar el trabajo, formar a los otros niños sobre el trato con el alumno TEA y practicar el comportamiento social adecuado, enseñándolo de forma explícita. Enseñar al niño frases socialmente apropiadas para determinadas situaciones, ¿vale? Normalmente no tenemos que enseñar estas cosas, los niños las van aprendiendo de vernos a los adultos. En estos casos sí es muy necesario enseñarlo, ¿vale? Lo que es implícito aquí lo vamos a tener que enseñar. Permitir oportunidades de situaciones de conversación y otros contactos sociales para fomentar esta práctica. Y esto es un aprendizaje para después la vida adulta. Guiones sociales incluso, ¿vale? Van a ser como una tipo cómic con pautas para situaciones sociales o cartas visuales para el aprendizaje de comportamientos concretos y situaciones en las que se aplican. Hablar con el niño sobre cómo se sienten sus compañeros con su comportamiento. Permitir que el niño se retire, como decíamos, a un lugar seguro cuando esté sometido a hiperestimulación o estrés. Ayudarle a ser capaz de reconocer cuándo necesita ayuda y a solicitarla. Y hacerle caso, obviamente, cuando la solicite. Ser paciente y estar dispuesto a enseñar y practicar el aprendizaje de habilidades sociales. Y por último, como docente, decirte que no estás solo, que posees algunos apoyos en tu mismo centro educativo, así como externos. Está el EAP, está el maestro de educación especial, auxiliar de educación especial, aquí en Cataluña se le llama vetllador, no sé cómo, la vetlladora, no sé cómo se le dice en otras comunidades. Existe habitualmente coordinación con el equipo del CESMIC de referencia del alumno, donde nos van a ofrecer pautas y recomendaciones para trabajar con él. Y de forma online podemos encontrar muchísimos recursos formativos o como este mismo vídeo. También os puedo poner la presentación con todo esto que hemos hablado en el vídeo de forma escrita. Y por último, acabar dándos las gracias por llegar hasta aquí. Sé que es un vídeo un poco largo, pero tenía muchas ganas de hacerlo y creo que es muy necesario.
Así que dadle like si os ha gustado, os agradezco mucho que habéis llegado hasta aquí y compartidlo y a cuantos más lleguemos, pues mucho mejor. ¿De acuerdo? Gracias y hasta la próxima.